Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del Arco Kyber, este canal que está dedicado principalmente a temas de la Alta República, pero sin estar ajeno a toda la mitología de Star Wars. El día de hoy decidimos hacer un video un poco distinto, que de hecho no va a ser pues un video como tal, sino simplemente vamos a empezar a trabajar con con este nuevo formato que va a ser leer novelas, leer algunos pasajes, algunas historias relacionadas con la mitología de Star Wars, con el propósito de que ustedes puedan escucharlas sin necesidad de estar mirando fijamente un monitor, una televisión, un celular, una tablet, sino simplemente escucharlo, sobre todo para aquellas personas que les gusta hacer muchas actividades o para aquellas personas que hacen actividades y no tienen la forma de estar pendientes de un monitor, para quienes van a la escuela, para quienes van al trabajo, pues tengan la oportunidad de escuchar una pequeña historia de Star Wars y que amenice su día, ¿no? El día de hoy vamos a arrancar con este libro que se llama Desde cierto punto de vista, relacionado pues con la primera película de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Es un libro que trae una antología de 40 historias escritas por 40 distintos autores que pues acrecentan un poco más la historia de esa película, ¿no? Le agregan más información especial. Entonces, dependiendo de cómo le vaya a este primer capítulo y sobre todo si tenemos muy buena recepción, podremos seguir haciendo más. Esperemos que así sea, esperemos que la gente se interese y le guste y pues vamos a ir tratando más. Ahorita de entrada podemos empezar con este y podemos terminarlo hasta que ya lo completemos. Y pues nada, vamos a empezar. El primer cuarto corto se llama Reimus. Este está escrito por Gary Whitta. El Arco Kyber, donde todos somos la República. ¿Qué es lo que nos han mandado? El capitán Reimus Antilles observó mientras la princesa Leia Organa de Alderaan se alejaba de él, sosteniendo la tarjeta de datos que le había entregado. Prácticamente toda la fuerza militar de la Alianza Rebelde, tanto la que se encontraba en tierra como la que estaba en órbita sobre el planeta Scarif, acababa de arriesgarlo todo para robarla de una de las fortalezas imperiales más seguras de toda la galaxia. Esta gran maniobra, en la que se jugaban el todo por el todo, había dado pie al más grande combate en la larga historia de conflictos entre la rebelión y el imperio. Un conflicto que, a pesar de las múltiples pérdidas, parecía haber culminado con una victoria, la tarjeta, así como la preciada información que contenía. Había llegado a salvo a manos de una de las agentes encubiertas más competentes de la Alianza. El resto dependía de ella. Esperanza, respondió ella, viendo hacia adelante a través de la ventana delantera de la cabina de mando de la nave Tantip 4 hacia el infinito océano de estrellas a la distancia. Siempre tan condenadamente enigmática, pensó Reimus. Leia era del tipo que nunca te decía más de lo que necesitaba saber, tanto por la protección de los demás como por su propia protección. Había aprendido esa lección muy bien la princesa que se había vuelto senadora galáctica, la senadora que había arriesgado su vida en secreto en incontables ocasiones para ayudar a nutrir a la novata rebelión y convertirla de un montón de sistemas estelares conflictivos e insatisfechos en la alianza organizada y dedicada que eran en la actualidad. Aún así, todavía no era un rival para el imperio y su increíble poder bélico, pero había sido suficiente para capturar sus secretos mejor guardados en una misión que hasta el propio Reimus le parecía tan audaz que se quedaba sin aliento. Suficiente, tal vez, para darles a los pueblos oprimidos de la galaxia una oportunidad de recuperar su libertad. Reimus observó que las estrellas afuera de la nave se estiraban hasta formar un túnel caleidoscópico de luces. La nave había entrado al hiperespacio. Luego, Leia volteó a verlo y ambos salieron por la puerta de la cabina hacia el pasillo. ¿Lo lograremos?, preguntó ella. Antes de salir, Reimus le había advertido que su nave aún no era capaz de hacer siquiera el vuelo de rutina hasta Tatooine, lo cual, hasta hace poco, era su encargo. Ni siquiera había sido capaz de viajar hasta Scarif con su propia potencia. En su lugar, había tenido que ser cargada dentro de la nave insignia de la rebelión, Profundity, mientras el equipo de mecánicos trabajaba apresuradamente para reparar su hiperimpulsor saturado y defectuoso. Para cuando llegaron a Scarif, Reimus solo había podido asegurarle que el Tantive 4 podría entrar al hiperespacio, pero no que podría soportar un viaje a la velocidad de la luz el tiempo suficiente para llevarlos de manera fiable hacia algún destino. Podré darle una mejor respuesta en operaciones, le dijo él. Entonces vamos, respondió, tomando la delantera. Reimus la siguió y tuvo que apresurar el paso para poder igualar al de ella.
Llegaron al centro de operaciones de la nave y encontraron a varios oficiales superiores que trabajaban frenéticamente en sus estaciones de control. «Estatus», solicitó Reimus mientras la puerta se cerraba detrás de él. «Mantenemos la velocidad de la luz, por ahora», le informó el oficial más cercano. «Falta ver cuánto resistirán los motores. Los equipos de mantenimiento hacen todo lo que pueden. Si logramos mantener esta velocidad, llegaremos a Tatooine como en 1 hora, pero la transmisión aún está en malas condiciones. El impulsor podría fallar en cualquier momento». Reimus asintió. Ya sabía todo eso. Después del daño que había sufrido durante su última misión, el Tantive 4 no estaba en condiciones de huir desesperadamente del Imperio. Durante años se había encargado de dirigir cuidadosamente esta nave, su nave, a través de innumerables bloqueos y controles fronterizos imperiales, y siempre había evitado ser detectado o levantar sospechas. Pero ahora los habían visto escapar de la escena del más osado ataque militar en la historia de la rebelión y cargando bienes robados que el Imperio trataría de recuperar a toda costa. Repentinamente, el Tantive 4 se había convertido en la nave más buscada de toda la galaxia y, por si fuera poco, se encontraba en terrible estado. Para una labor de la magnitud de transportar los secretos imperiales más cruciales que se hubieran logrado capturar, difícilmente habrían podido elegir una peor nave. Pero este era el juego que les había tocado, y Reimus no tenía otra opción que jugarlo lo mejor que pudiera. «El verdadero problema es lo que estamos dejando detrás de nosotros», continuó el oficial. «No es muy fácil huir discretamente con un hiperimpulsor que apenas puede mantenerse en una pieza. Si el Imperio detecta cualquier rastro de estela hiperespacial cuando la nave entró a la velocidad de la luz, no les tomará mucho tiempo usarlo para rastrearnos». Reimus suspiró. Ya había temido esa posibilidad y le había advertido a Leia antes de trazar su ruta de escape desde Scarif. Por lo general, dar el salto al hiperespacio era el equivalente a un escape limpio, ya que la trayectoria de una nave a la velocidad de la luz era imposible de rastrear. Pero el hiperimpulsor dañado del Tantive 4 era como un cráter con fugas de aceite, que iba dejando un inconfundible rastro de energía residual a su paso, un rastro fácil de seguir. Se preguntó cuánto tiempo le tomaría al Imperio encontrar el rastro y seguirlo, tomando en cuenta todos los recursos que seguramente ya había dedicado a encontrarlo. Por esa misma razón, Leia pensaba que era demasiado arriesgado volver a la base rebelde en Yavin 4. Como no contaba con buenas opciones, le había ordenado a Reimus que en su lugar fijara el curso para Tatooine. Este era el destino que había planeado originalmente, antes de su apresurado cambio de dirección a Scarif. Aún esperaba poder cumplir con la importante misión que su padre le había encomendado ese mismo día, con el conocimiento de que, si el Imperio decidía perseguirlos hasta ese planeta desértico y estéril, lo único que encontraría serían infinitos residuos de arena. Reimus vio la expresión desalentadora en el rostro del contramaestre de la nave, quien estaba examinando nuevas lecturas en su estación. «No me digan que se pone peor», dijo Reimus. «El Profundity sufrió daño grave cuando fue deshabilitado», informó el contramaestre. «Los sistemas eléctricos se sobrecargaron y, ya que seguíamos atracados, la sobrecarga casi frió nuestra red eléctrica. Apenas tenemos deflectores o armas. Si esto termina en una pelea, no podremos hacer gran cosa». Así estaban las cosas. Seguramente solo era cuestión de tiempo para que el Imperio los encontrara y no tendrían posibilidades de defenderse cuando lo hiciera. Reimus pensó en todas misiones de alto riesgo y escapes cercanos y trató de recordar si alguna vez se había enfrentado a una situación tan nefasta como esta y salido airosos. «¿Qué hay de las cápsulas de emergencia?», preguntó. «Como lo ordenó», dijo Helfun Rum, el incondicional oficial de seguridad del Tantive 4. «Todas aseguradas y listas para un posible lanzamiento». Reimus se percató de que Leia lo observaba inquisitivamente. «Su Alteza, si el Imperio nos detiene y nos aborda, mi prioridad es ponerla a salvo», le dijo él. «En ese punto, las cápsulas podrían ser nuestra única opción». «Seguramente no llegaremos a eso», dijo Corla Metonae, el suboficial del Tantive 4 y fiel servidor desde hacía años a la Casa Real Organa. «Después de todo, volamos bajo la protección de una bandera diplomática. El Imperio no se atrevería a abordarnos». Reimus lo consideró un momento. Técnicamente todavía era cierto. El Tantive 4 era oficialmente una nave consular que Leia utilizaba para cumplir con sus deberes como representante de Alderaan en el Senado Galáctico y, siendo diplomática, gozaba de cierta protección legal especial,
lo cual significaba que ni siquiera la Armada Imperial podía abordar, revisar o impedir de cualquier otro modo el libre paso de su nave sin su permiso expreso. Era un privilegio extenso y muy conveniente que les había permitido a ella y a Reimus llevar a cabo actos de espionaje y subterfugio bajo las narices del Imperio. Pero esta vez, debido a la aparente importancia de lo que habían robado de Scarif, Reimus dudaba si sería suficiente para protegerlos. Esto acaba de llegarnos, informó el contramaestre, alzando la mirada desde su estación. El Imperio ha emitido una directiva de prioridad roja. Se ordena la detención y retención de cualquier nave que coincida con la descripción de una corbeta CR-90. Prioridad roja significa que todas las órdenes y funciones anteriores quedan inmediatamente desbancadas por todas las naves imperiales a todo lo largo y ancho de la galaxia. Nunca había visto tanto tráfico en las comunicaciones. El Imperio está inundando cada frecuencia disponible con su información. No sé exactamente qué es lo que nos transmitió el escuadrón Rogue One desde Scarif, pero en verdad lo quieren de vuelta. Las miradas se posaron sobre Leia mientras todos empezaban a captar la gravedad de su situación. Reimus ya había visto antes esa expresión en su rostro. Estaba intranquila, incluso preocupada, pero esto solo era perceptible para aquellos pocos que la conocían bien y que habían servido a su lado por mucho tiempo. Para el resto de los presentes solo proyectaba una firme resolución al enfrentarse a las grandes adversidades que ya se avecinaban. Pero él sabía lo malas que eran las noticias que acababan de recibir. Haciendo a un lado el estado consular de la nave que pendía de un hilo, una de sus pocas esperanzas yacía en el que el modelo de nave CR-90 era común en toda la galaxia. Miles de ellas estaban en servicio y el Tantive 4 lucía prácticamente igual que el resto. Pero a pesar de que eran como una aguja en un pajar, el Imperio tenía los recursos y la determinación, aparentemente, para despedazar el pajar por completo con tal de encontrarlos. Y el protocolo diplomático no se interpondría en su camino. Pensó brevemente en todas las tripulaciones inocentes de corbetas corelianas que seguramente estaban siendo detenidas e invadidas por los grupos de abordajes armados del Imperio en ese mismo momento. Seguro habría algunos lo suficientemente ingenuos para oponer resistencia. Si el Imperio logra encontrarnos, pensó en voz alta Tom Shayevkin, el segundo oficial del Tantive 4, entonces asegurémonos de que no lo haga, dijo Leia. Reimus volteó a ver a Yevkin. Había servido al lado de este hombre por muchos años, había compartido muchos encuentros cercanos con fuerzas imperiales y sabía que pocas cosas lograban inquietarlo. Sin embargo, ahora lucía inquieto. Su rostro estaba tan pálido como el de un fantasma, sus manos estaban sudorosas. Además, parecía estar contemplando el vacío, el semblante inquietante de un hombre que ha visto algo que le ha quedado grabado en la mente para siempre. ¿Qué pasa, Tosh?, preguntó Reimus. Yevkin volteó a verlo con una mirada vacía. Esa cosa. En el pasillo, mientras tratábamos de salir del Profundity, mató al menos a una docena de mis hombres. Los cortó como si estuvieran hechos de papel. Los blasters no surtían ningún efecto. Seguía acercándose y seguía matando. Era como una pesadilla. Nunca había visto algo así, como una especie de ángel de la muerte. Reimus y Leia intercambiaron una mirada sombría al percatarse de lo que esto debía significar. Para recuperar aquello que le había sido sustraído, el Imperio había enviado al mismísimo Darth Vader, y esas eran las noticias más preocupantes de todas. Reimus volvió a sus cuarteles para escribir, mientras aún tenía tiempo para hacerlo. Al ser el capitán, sabía que se hundiría junto con su nave de ser necesario, pero si eso llegaba a ocurrir, primero le enviaría un mensaje final a su familia que lo esperaba en casa. Ya lo había pensado bien. Mientras su tripulación se apilaba en las cápsulas de escape del Tantive 4 para evitar ser capturada por el Imperio, él le entregaría a alguien de confianza un cilindro de datos cifrado con instrucciones de que se lo entregaran a su esposa en Alderaan. Mientras se sentaba a escribir, ese escenario le parecía más probable que cualquier otro. Desde un principio había tenido un mal presentimiento respecto a esta misión, precipitadamente improvisada, con órdenes reescritas de último minuto. Ahora aquí estaban, disparados apresuradamente en una nave en mal estado hacia el borde de la galaxia, cargando la última y más grande esperanza para la supervivencia de la rebelión y con toda la flota imperial buscándolos. Escribiría 3 cartas, una para su amada esposa y las otras 2 para cada una de sus pequeñas hijas, para que se las entregaran cuando tuvieran la edad suficiente para entender. Quería decirles tantas cosas,
Más que nada quería decirles que, aunque crecerían sin haber conocido a su padre, esto no se debía a falta de amor de su parte. No, era porque las amaba tanto, porque estaba tan decidido a que tuvieran la vida que merecían, que estaba dispuesto a darlo todo para asegurarse de esto. Esa era la ironía más cruel de la guerra. Los actos de amor más grandes por tu familia eran los que te mantenían alejado de ella. Trató de escribir, pero las palabras se le escapaban. Sabía lo que quería decir, pero no sabía cómo decirlo. Y entre más veía la pantalla, más angustiosa le parecía la perspectiva de escribir sus últimas palabras para las personas que más amaba. A su esposa quería decirle que lo sentía por todo lo que había tenido que sacrificar para que él pudiera servir a su princesa y a su rebelión. Lamentaba haberla dejado criando a las niñas sola por semanas y meses en ocasiones. Apenas había visto a sus 2 hijas desde su nacimiento. Por mucho que esto le doliera, a Reimus siempre le había parecido que el sacrificio valía la pena, inspirado por la propia pasión de Leia para pelear por un futuro en el cual los hijos e hijas de toda la galaxia, no solo los suyos, pudieran crecer libres de la tiranía del Imperio, algo que solo había leído en los textos de historia. Y Leia, quien había llegado no solo a confiar en Reimus como en nadie más, a excepción de su padre, sino también a depender de él, había insistido en asegurarle que a su familia no le faltaría nada durante el tiempo que él pasaría a su lado. Pero todo eso le pareció un consuelo vacío ahora que reflexionaba y pensaba en todo el tiempo precioso que había perdido y en lo poco que le quedaría en cuanto el Imperio le echara el guante a su nave. Cuando finalmente empezó a escribir, la nave se tambaleó con violencia hacia adelante, casi haciendo que se cayera de su silla. Reconoció el movimiento de inmediato, la repentina y violenta desaceleración que ocurre cuando una nave sale de la velocidad de la luz de manera inesperada. Al asomarse por la ventana vio que el túnel de brillantes luces azules de afuera se desvanecía y era reemplazado por un vacío negro con puntos de luz. La nave Tantive 4 ya no estaba en el hiperespacio, sino de vuelta entre las estrellas, expuesta y fácil de detectar por cualquier nave imperial que rondara el área, ya que sin duda toda la flota estaría buscando una nave que coincidiera con la descripción que habían emitido. Se levantó rápidamente de su silla y salió corriendo hacia la puerta, dejando sus cartas sin escribir detrás de él. ¿Qué pasó?, preguntó Reimus mientras entraba en la cabina de mando. El impulsor finalmente falló, informó el piloto de la nave. El tablero de instrumentos que se encontraba frente a él y su copiloto estaba todo encendido, cubierto de luces parpadeantes de alerta. Tendremos que viajar a velocidad normal el resto del camino. ¿En dónde estamos? El copiloto operó la consola de navegación, oprimió unos botones y revisó la imagen del sensor local. Estamos cerca, alrededor de un cuarto de parsec de distancia. Reimus dio un paso hacia adelante, directamente detrás de los 2 oficiales de timón, para ver mejor a través de la ventana de la cabina. Y ahí estaba. Apenas era perceptible para un ojo no entrenado, pero Reimus sabía lo que buscaba. Desde esa distancia, Tatooine no era más que una diminuta partícula color anaranjado pálido junto a 2 luces mucho más grandes y brillantes, sus soles binarios. ¿Cuánto tiempo nos tomaría llegar a nuestra mayor velocidad? Estaba tan cerca y tan lejos a la vez. Si el hipervuelo hubiera resistido por unos instantes más, ya estarían en la órbita del planeta, pero ahora estaban forzados a recorrer lentamente el resto del camino. 8 minutos, respondió el piloto. Creo que lo lograremos. Había esperanzas en la voz del hombre, una sensación de alivio. Era la primera vez que Reimus escuchaba algo así de cualquier miembro de la tripulación desde que habían escapado, apenas de Scarif. Y ahora él también lo sentía. 8 minutos. Si lograban aguantar esos 8 minutos, podría llevarlos a todos hasta la superficie del planeta y huir de la nave. Luego, en alguno de los famosos puertos espaciales del planeta, de esos donde nadie hace preguntas, podría conseguir otra nave, una que no estuviera identificada y fuera imposible de rastrear, con la cual podría poner a salvo a la princesa. Por un breve instante, permitió que la esperanza lo invadiera de nuevo. Consideró la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podría haber una forma de escapar. Que la princesa aún podría estar a salvo después de todo, que la información robada lograría llegar hasta el comando rebelde, y que él y sus seres queridos aún podrían. El impacto sacudió la nave con tal fuerza que Reimus se golpeó contra el mamparo de la cabina. Como una brisa efímera, su ensimismamiento se desvaneció tan rápido como había aparecido, y una estridente alarma invadió toda la cabina de mando. ¡Un destructor estelar!,
exclamó el piloto en respuesta a la nueva lectura del sensor que acababa de aparecer directamente detrás de ellos. ¡Nos están disparando! Ocúpense de los turboláseres y contraataquen, ordenó Reimus. Concentren todo nuestro poder en el escudo deflector y llévenos hasta ese planeta. Reunió a sus fuerzas de seguridad y les dio sus órdenes, enviando a cada hombre que pudiera a la escotilla de atraque para establecer un baluarte defensivo. Sabía que las posibilidades de repeler un grupo de abordaje imperial con las exiguas fuerzas que tenía a su cargo eran pocas, pero al menos podría detenerlos el tiempo suficiente para poner a los civiles a salvo. Mientras sus tropas se desplegaban, la nave se sacudió de nuevo y se escuchó una fuerte explosión en algún lugar lejano detrás de él. Su comunicador se encendió con un chasquido y él lo alzó para escuchar los sonidos, el caos y las voces de pánico que provenían de la cabina. «Señor, ese último impacto sobrecargó nuestro proyector de escudo. Tuvimos que apagar el reactor principal antes de que explotara. No podemos mantener la distancia que hay entre el destructor y nosotros. Nos está alcanzando». «¿Cuál es la distancia hasta Tatooine?» .27, le respondieron. Reimus sabía que ellos no podrían alejarse, pero las cápsulas de escape sí. Reimus escuchó un eco metálico amortiguado a su alrededor, el sonido del casco de la nave gemía bajo una presión externa y supo lo que esto significaba. El destructor se había aferrado a ellos con su rayo tractor y los estaba jalando hacia él. «Señor, acaban de...» «Lo sé. Vayan todos a sus cápsulas de escape». Se echó a correr, buscando desesperadamente a la princesa. La nave estaba perdida. Estaba consciente de ello, pero aún podía salvarla a ella. No podía encontrarla en ningún lado. Corrió por los pasillos buscándola mientras a su alrededor su tripulación ayudaba al personal senatorial de la princesa a apilarse apresuradamente en las cápsulas de escape. No había suficientes cápsulas para todos, él lo sabía. Como siempre había ocurrido en la rebelión, tenían que sacarle el mayor provecho a lo poco que tenían. Algunas buenas personas tendrían que morir. Escuchó la explosión distante y supo que provenía de la cámara frontal. Luego escuchó el sonido de un furioso intercambio de disparos. Las tropas imperiales estaban abordando su nave. No queda mucho tiempo, tengo que encontrarla. No había dedicado una gran parte de su vida a protegerla para fallar ahora, cuando ella más lo necesitaba. Finalmente, la vio al dar la vuelta en una esquina. Se encontraba al otro extremo del pasillo de muros blancos. Estaba completamente sola, salvo por una unidad de R2 que trinaba afirmativamente mientras ella le hablaba. «Su Alteza». Cuando Leia volteó a verlo, rápidamente condujo al droide para que se marchara. Confundido, Reimus corrió detrás de ella y la alcanzó mientras ella se deslizaba a través de la puerta de un mamparo hacia un sombrío corredor lateral. «Tiene que venir conmigo, debo llevarla a una cápsula, le imploro». «No pienso marcharme», respondió ella. «Ponga a todos los que pueda a salvo». Reimus supo por el tono desafiante de su voz que no podría discutir con ella. «La transmisión de Scarif. Déjemelo a mí», dijo ella, con un destello resoluto en la mirada. Detrás de ella, la unidad de R2 llamó su atención emitiendo una serie de pitidos de urgencia. El sonido de los disparos de blaster se acercaba cada vez más y eran menos frecuentes, mientras las tropas imperiales agotaban las escasas fuerzas defensivas del Tantive 4. Solo les quedaban unos cuantos instantes. «Su Alteza». «Ya tiene sus órdenes, capitán. Y mi gratitud. Por todo». Leia alzó la mano y tocó la mejilla de Reimus, a la vez que esbozaba una sonrisa cálida y amarga, una sonrisa de afecto y de melancolía. Ambos sabían que esta sería la última vez que se verían, y entonces la princesa desapareció, con el pequeño droide alejándose entre las sombras detrás de ella. A Reimus no le quedaba mucho que hacer. Su nave había sido capturada y estaba llena de Stormtroopers imperiales. Solo faltaba que despegaran unas cuantas cápsulas de escape. Le quedaba terminar su vida del mismo modo en que siempre la había vivido, luchando. Corrió por el pasillo y se agachó detrás de un mamparo en cuanto vio que el primer Stormtrooper disparaba al doblar la esquina. Reimus le apuntó y devolvió los disparos, derribando a ese Stormtrooper y a otro más. Poco después, el número de troopers que llegaban, se posicionaban y le disparaban se volvió excesivo, y tuvo que correr. Salió disparado, consciente de que se quedaba sin espacio en la nave para huir. Sin embargo, estaba determinado a hacer que el Imperio ocupara cada recurso posible, cada gota de sudor, cada precioso segundo de su tiempo antes de que lo atraparan, como sucedería inevitablemente. Tal vez el tiempo suficiente para darle a su princesa la oportunidad de ejecutar su plan de último recurso, fuera cual fuera.
Casi había llegado al cruce del pasillo que llevaba a sus cuarteles cuando alguien lo derribó. 3 troopers imperiales lo sometieron. Él luchó y se resistió hasta el último instante, hasta que un disparo de blaster al costado de su cabeza lo aturdió y lo dejó sin fuerzas. «Este es el capitán», escuchó que decía la voz modulada del trooper detrás de su oreja izquierda mientras le colocaban los brazos detrás de su espalda. «Lo necesitamos con vida». Entonces lo levantaron de nuevo. Su visión era muy borrosa y podía sentir que lo acarreaban hacia adelante con sus botas arrastrándose en el suelo detrás de él. «Milord», escuchó nuevamente la voz del trooper detrás de él. «El capitán». Reymus sintió que una sombra se cernía sobre él justo antes de que algo frío y metálico con las mandíbulas de un torno apretara con fuerza su garganta. Mientras sus ojos se ensanchaban, se percató de que la figura oscura que se alzaba frente a él, aun cuando no podía percibir más que una figura negra borrosa, era Darth Vader, y que el agarre mecánico alrededor de su garganta era una mano. Los Stormtroopers se reacomodaron para rodearlos a ambos, como si un Lord Sith necesitara ayuda. «Los planos de la Estrella de la Muerte no están en la computadora principal», le informó un trooper que venía llegando. Así que eso era lo que nos habían mandado. Incluso en su estado desorientado, Reymus por fin comprendía por qué la flota rebelde había arriesgado todo con tal de robar esa información y por qué el Imperio había enviado a su recurso más aterrador e imparable para tratar de recuperarlo. Ese espantoso leviatán esférico, el cual había observado devastar la superficie de Scarif, de tamaño inimaginable y de propósito inconveniente. El monstruoso intento del emperador por asegurar su dominio total sobre una galaxia que poco a poco encontraba la fuerza de voluntad para oponérsele. Los secretos para destruir esa cosa se encontraban en manos de su princesa, y él con gusto moriría por protegerlos. «¿Dónde están las transmisiones que interceptaron?», le preguntó Vader. «¿Qué han hecho con esos planos?». Reymus luchó inútilmente para aflojar los dedos que rodeaban su cuello. Sintió que sus pies se despegaban del suelo mientras Vader lo levantaba sin esfuerzo, a la vez que apretaba con más fuerza hasta asfixiarlo. «No interceptamos ninguna transmisión», farfulló, respirando con dificultad. «Esta es una nave consular. Estamos en una misión diplomática». «Si esto es una nave consular», Reymus apenas alcanzaba a escuchar lo que Vader decía mientras iba perdiendo el conocimiento y su visión se iba oscureciendo alrededor de los bordes. «¿Dónde está el embajador?». Aunque Reymus podía sentir que decaía la poca vida que le quedaba en el cuerpo, una extraña sensación de esperanza lo invadió de nuevo. Claro que sabía que su historia había llegado a su fin y que nunca más vería a su amada esposa ni a sus hijas en Alderaan, y aún así tenía esperanza. Tenía la esperanza de que Leia supiera algún modo de escapar incluso de esta difícil situación. Tenía la esperanza de que el destello que había visto en su mirada en el corredor fuera el principio de una idea que le ayudara a entregar la información robada a salvo a la rebelión. Tenía la esperanza de que esto les diera el poder necesario para destruir esa aborrecible arma, para cambiar el rumbo de la guerra, para reunir más sistemas que simpatizaran con su causa, para permitir que la galaxia respirara libremente una vez más. En sus últimos momentos, tuvo esperanza. Y bueno, así es como termina esta primera historia de esta antología desde cierto punto de vista, escrita por Gary Whitta, pues dedicada a Reymus. Espero que les haya gustado, espero que durante este tiempo pudieran divertirse y hacer ameno su rato. Si les interesa o si les gustó esta dinámica de estar haciendo estos audiorelatos de estas historias increíbles de Star Wars, por favor déjenos los comentarios. No olviden suscribirse también, que pues nos ayuda mucho y nos potencializa a seguir haciendo más contenido. De mi parte es todo, les agradezco y si esto va por buen camino, pues nos veremos en la siguiente historia. Hasta luego. El Arco Kyber, donde todos somos la República.